Muy buenos días, el tema de hoy es transgresión. Vamos al libro de Romanos capítulo 5 versos 15 al 18. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, por la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Transgresión. La transgresión vino a causa del pecado, y es porque Adán transgredió lo que el Señor le había mandado. En él entró el pecado, porque cuando el Señor le dijo a Adán y a Eva, estaban en el huerto del Edén, y les dijo que no comerían del árbol del conocimiento de la ciencia, del bien y el mal, pero ellos transgredieron lo que el Señor les había dicho, y probaron del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Y conocemos que el Señor los encontró con hojas de parra, tapándose, cubriéndose en ellos. ¿Y por qué el Señor les preguntaba que por qué no se descubrían de lo que les estaba diciendo? Y dijeron que no querían que los vieran desnudos. ¿Cómo saben que están desnudos? O sea, descubrieron el pecado. ¿Por qué? Porque sus ojos fueron abiertos al pecado. Entonces entró transgresión. Transgresión era lo que el Señor les había llevado a que ellos no infringieran la ley. ¿Cuántas veces usted y yo hemos infringido la ley en el cual nos hemos metido en circunstancias, situaciones o como momentos en los cuales no nos es permitido? Pero muchas veces nos metemos en cosas por querer avanzar, o por querer hacer, o por querer meternos, o por querer creer que nosotros no las sabemos todas, y nos metemos en situaciones después donde vemos con un callejón sin salida, donde no encontramos respuesta, no encontramos solución. La transgresión es lo que vino Jesucristo a que esa transgresión delante de Él fuéramos justificados. Y fuéramos justificados a través de la obra redentora de la cruz del Calvario, a través de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario por usted y por mí, para hacernos justos delante del Padre, para que fuéramos justificados en la plenitud de la sangre del Cordero de Dios. Porque así como lo dice la palabra, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Como dice aquí esta palabra, dice, por la transgresión de uno murieron muchos. O sea, por la transgresión de Adán, muchos murieron hasta Moisés. Muchos murieron por la transgresión, por el pecado. Muchos murieron en contaminación del pecado. ¿Por qué? Porque por uno solo que pecó se contaminaron muchos. Pero aquí el Señor nos enseña que por uno solo que se presentó justo delante del Padre, muchos seremos justificados, pero en Cristo Jesús. Pero ¿cómo puede usted y yo ser justificados delante del Señor? Es cuando usted y yo reconocemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que el único camino al Padre es Jesucristo. Pero también cuando reconocemos la obra redentora en la cruz del Calvario, cuando vemos a la luz de la palabra que Él nos redimió a través de la sangre del Cordero inmolado de Dios, que Él nos hace justos delante de Dios. O sea que el Señor a usted y a mí nos ve es a través de su Hijo Jesucristo, pero nos ve es a través de que la sangre del Cordero de Dios nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha purificado, nos ha redimido, nos ha sanado, nos ha santificado. Pero también nos ve es porque usted y yo nos mantenemos firmes, constantes y determinantes en Cristo Jesús. O sea, no andamos en el pecado, andamos en sanidad, en santidad, en firmeza, en convicción, en la palabra, en la verdad, en el propósito, en el llamado de Dios, en Cristo Jesús. O sea, que no andamos en la transgresión. Y dice, con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, porque el Señor veía que muchos estaban condenados, muchos iban a la condenación eterna, pero cuando el Señor ve eso, Él envía a su único Hijo, a Jesucristo, a justificarnos a usted y a mí. Pero como le decía anteriormente, es que esa justificación
la tengamos delante del Señor, no delante de los hombres, porque usted podrá presentar su justificación delante de los hombres, pero delante de Dios usted no es una persona justa. Usted y yo debemos ser personas justas delante de Dios, pero porque reconocemos la obra redentora de la cruz de Calvario, porque reconocemos el poder de la sangre del Cordero de Dios sobre nuestras vidas, pero porque también hemos dejado esa transgresión del pecado, la hemos dejado atrás y hemos andado en el camino de nuestro Señor Jesucristo y hemos andado tras sus pisadas. Porque dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Esos somos usted y yo, que recibimos el don de la gracia y el don de la justicia, y la recibimos para que en abundancia. En abundancia es que delante del Señor somos justos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y la gracia es ese favor inefable, ese favor que ni usted ni yo merecíamos, que el Señor Jesucristo nos redimiera a través del poder de la sangre de Cristo. Esa gracia es ese favor inmerecido que ni usted ni yo merecíamos, de que Él muriera por usted y por mí de la manera más cruel y despiadada a través de la cruz de Calvario, que Él murió crucificado, flagelado, golpeado, vituperado, y clavaron clavos en sus manos y en sus pies, y le clavaron una lanza en su costado, en su corazón. De la manera más cruel murió por usted y por mí, y por eso es que usted y yo, cuando reconocemos lo que hizo Jesús a través de la cruz de Calvario, cuando reconocemos que Él es el Hijo de Dios, cuando reconocemos que por la sangre de Cristo ya hemos sido justificados, usted y yo ya somos justificados delante del Señor, y en usted y en mí no hay transgresión, siempre y cuando no volvamos a recurrir al pecado. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación, por la transgresión de uno, el que estábamos visto anteriormente, Adán, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la justicia de uno, de Jesucristo, santo, puro, sin mancha, un hombre que se halló sin mancha, tacha y sin pecado, Jesucristo, que hizo la voluntad plena y perfecta de nuestro Señor, del Padre eterno. Por eso es que usted y yo debemos cumplir la palabra y el propósito de Dios en nuestras vidas, y es ser obedientes a lo que el Señor nos manda a través de su palabra. Ser obedientes, y que la cual usted y yo no andemos en la transgresión, sino en la justificación. Y la justificación, para andar en la justificación, ya no debemos permitir el pecado en nuestras vidas. No debe vivir el pecado en nuestras vidas. No debemos consentir el pecado en nuestras vidas. No debemos coquetear con el pecado. Debemos andar en justificación delante del Señor a través de nuestro Señor Jesucristo, pero cumpliendo las normas, los estatutos, los decretos, los mandamientos que el Señor nos manda a usted y a mí, para que usted y yo, el Señor nos vea justos delante de Él a través de Jesucristo, a través de la sangre del Cordero. Porque cuando usted y yo trabajamos en la meditación, en el estudio de la palabra, y miramos y nos vemos frente al espejo la palabra, el Señor nos ve justos. Pero también cuando declaramos y confesamos, profetizamos con lo que la sangre del Cordero de Dios ha hecho en nuestra vida, nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha purificado, nos ha redimido, nos ha santificado, usted y yo ya somos justos delante del Señor, y ya no hay ninguna condenación. Porque eso es lo que dice Romanos 8:1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que usted y yo, el Señor nos vea a través de la sangre del Cordero de Dios, y ninguna condenación hay. ¿Pero por qué no hay ninguna condenación? Porque usted y yo estamos en el Espíritu y no en la carne. O sea, no satisfacemos los deseos de la carne, sino satisfacemos los deseos del Espíritu. Y es vivir en santidad, en firmeza, en convicción, en determinación, en ayuno, oración, clamor y meditación, estudio de la palabra, pero también en memorizar textos bíblicos. Y el Señor automáticamente quita la transgresión de nuestras vidas y nos lleva a la justificación delante del Padre en Cristo Jesús. Amén y amén.